Sí, yo creo que sí. Estamos separadas más de un nivel. Buenos días. Bienvenidos a todas las personas que hoy van a compartir con nosotros esta jornada de difusión de los resultados del segundo plan de infancia y adolescencia, los que están siguiendo la retransmisión por streaming y a todas las personas que están aquí de entidades sociales, del ámbito de la universidad, profesionales de la Dirección General de Infancia, de las delegaciones territoriales, de los colegios profesionales, de las entidades locales. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Para nosotros es una gran alegría, por una parte, estar aquí en la Facultad de Psicología. Agradezco mucho a su decano, Francisco Medina, el que nos haya cedido este espacio, pero sobre todo por compartir los resultados del segundo plan de infancia y adolescencia. Hoy nos acompaña Juan José Jiménez, director del segundo plan de infancia y adolescencia de Andalucía, y Mar Herrera, del Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas, cuyo trabajo para la evaluación de este plan ha sido fundamental, igual que para proyectar el tercer plan de infancia y adolescencia en el que ya estamos trabajando. La evaluación del segundo plan se ha basado, como no podía ser de otra manera, en una evaluación participativa con todos los agentes implicados, que nos ha permitido pues, detectar dificultades y obstáculos para tratar de superarlo en la implantación del tercer plan, pero también nos ha dado una visión sobre los logros, los resultados, las mejoras que se han implementado en Andalucía a raíz de este segundo plan de infancia y adolescencia. Como bien sabéis, el 30 de agosto entró en vigor la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que es una ley totalmente actualizada con la normativa estatal, donde se integra las definiciones y los fines de la LOPIDI, la Ley Orgánica de Protección contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia. Y también en la Ley de Infancia Andaluza se recoge el que se disponga de un plan de infancia y adolescencia donde proyectar las líneas estratégicas, las políticas de infancia y adolescencia de la comunidad autónoma. Este plan, que se prevé que tenga una duración de 4 años, que además pase por el Consejo de Gobierno y se realice un seguimiento continuo del mismo, debe ir dotado de una base fundamental y una prioridad presupuestaria para su desarrollo. A lo largo de la mañana, pues Mar nos va a plantear algunas de las cuestiones más relevantes que se han derivado de esa evaluación, y Juanjo va a compartir su experiencia también durante el periodo en el que se ha desarrollado el segundo plan de infancia y adolescencia. Creo que va a ser una mañana muy positiva, muy interesante, porque estamos planteando con el tercer plan de infancia y adolescencia la ruta para el desarrollo no solamente de la LOPIDI, sino también de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, además de su desarrollo reglamentario, y esa ruta nos va a permitir mejorar sobre todo en el colectivo que más nos preocupa, que es la infancia más vulnerable, que va a ser una de las líneas fundamentales del tercer plan de infancia y adolescencia de Andalucía. Sin más, daros las gracias a todos y espero que podamos aprender mucho de los resultados y podamos encauzar el desarrollo del tercer plan de infancia y adolescencia con un diagnóstico participativo y con la colaboración de todas las entidades sociales, profesionales, colegios profesionales, el ámbito universitario y todas aquellas personas que puedan aportar para construir políticas y estrategias que sean útiles para nuestra infancia y adolescencia, especialmente la más vulnerable. Muchas gracias y sin más paso la palabra a Juan José Jiménez, director del segundo plan. Bien, pues nada, buenos días, estimada directora, Mar, y a las personas que asistí, que bueno, que me da mucha alegría ver caras que durante estos años hemos hecho un equipo, una piña en torno a los principios y los valores del plan y sobre todo al trabajo compartido que ha hecho posible que nos hayamos embarcado en esta aventura
y bueno, y hoy estemos aquí conociendo qué resultados han salido de esta evaluación final. También saludo a todas las personas que nos siguen a través de streaming. Yo creo que es una oportunidad, como este acto semipresencial, ¿no?, que tenemos. Pues bueno, hacía tiempo que no teníamos un acto de este tipo, por lo menos yo, y bueno, pues me siento muy satisfecho de estar aquí. Yo simplemente deciros en la introducción, como ha planteado la directora, contar algo que lo he pensado hacerlo sobre todo desde mi experiencia personal en esta etapa. Yo creo que, bueno, que en las evaluaciones hay unos resultados que somos capaces de cuantificar y somos capaces de justificar y demás, pero después hay otras experiencias que tienen que ver con las trayectorias vitales, las trayectorias profesionales, que bueno, que también son importantes tenerlas en cuenta en la medida de lo que pueda aportar al conjunto de las personas que toman el testigo, toman el relevo del trabajo que otros hemos hecho con bastante compromiso e ilusión, ¿no? Bueno, yo deciros que hasta he estado desarrollando el puesto de la Jefatura de Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia en la Delegación de Huelva durante 12 años y medio, hasta hace aproximadamente 3 meses que he pasado a ocupar otra jefatura del Servicio de Acción e Inserción Social, muy vinculada también con las políticas de infancia y con actuaciones que tienen que ver con el bienestar de las familias, que no deja de ser el entorno donde los niños tienen que sentirse seguros, protegidos, tienen que sentirse, pues como todos sabemos, en su ciclo vital y su desarrollo, ahí es donde tienen su principal fuente de desarrollo, ¿no? Entonces, mi labor como coordinador del segundo plan de infancia y adolescencia se inició en cierta medida a mediados de 2014. Esta es la historia que os quería contar. Cuando la directora general de infancia de aquel entonces, doña María José Rico, conocedora del trabajo que estábamos haciendo y desarrollando en la provincia de Huelva, me manifestó su interés que pudiésemos proyectarlo en Andalucía en la formulación del segundo plan integral de infancia. ¿Qué fue lo que a la Dirección General de Infancia de aquel entonces le pareció de interés que pudiese servir de base del diseño del segundo plan de infancia? Pues fijaros, en aquella fecha mi trabajo en el servicio de prevención, al que llegué en 2009, había estado centrado fundamentalmente en el impulso de un nuevo modelo de coordinación que se sustentaba en un foro técnico de infancia que se había constituido en noviembre de 2009 a nivel provincial y que estábamos intentando tener una visión de sistema, ¿no?, en una provincia. Partimos de un diagnóstico de la situación de la infancia y también de los servicios públicos competentes de las distintas administraciones. Para ello contamos con el asesoramiento de un equipo de investigadores de la Universidad de Huelva que nos permitió elaborar una estrategia de coordinación, porque ese estudio lo que planteaba es que las distintas administraciones y servicios públicos suspendíamos en coordinación. Era como una de las grandes conclusiones de aquel estudio en la provincia, ¿no? No éramos capaces de coordinar nuestra actuación en torno a una misma realidad que era la infancia y la adolescencia de una provincia. Pues en torno a 54 propuestas de mejora empezamos a construir un modelo de coordinación que culminó en noviembre de 2015 en el primer acuerdo que una provincia tuvo de las 3 administraciones públicas competentes en el ámbito de la infancia y la adolescencia. La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales, bueno, de aquel entonces, que ha ido teniendo varios nombres, la Diputación Provincial y las entidades locales mayores de 20.000 habitantes. Ese acuerdo se sustentaba en 9 compromisos en el ámbito de las recomendaciones europeas, ¿no? Intentábamos buscar lo más avanzado que pudiéramos tener, por dónde iban las políticas europeas en materia de infancia, que siempre para nosotros suponía un reto. Pues nos permitieron, por ejemplo, acordar la puesta en funcionamiento de la cultura de la participación de los niños y niñas adolescentes como actores sociales, la creación de órganos de participación a nivel local y nivel provincial,
la puesta en funcionamiento de metodologías participativas, la cultura de buen trato, la parentalidad positiva, etc. En la actualidad ya son 7 las provincias andaluzas que cuentan con este acuerdo institucional. Quisiera hacer mención a continuación al contexto de partida a la que nos encontrábamos en el año 2014, que nos puede permitir conocer mejor cómo surgió, cómo nació, ¿sí? Como si de un niño o niña se tratase el segundo plan de infancia y adolescencia. Fijaros bien, en el 2014, hacía 7 años que había finalizado el primer plan integral de infancia andaluz, del periodo 2003 al 2007. Las entidades de la iniciativa social, especialistas en materia de infancia, algunas aquí presentes, venían demandando reiteradamente que la Administración autonómica formulase el segundo plan. De hecho, los partidos políticos se habían comprometido con su redacción en el Pacto Andaluz, en un Pacto Andaluz por la Infancia, que se firmó en octubre de 2010 en el marco del tercer Congreso de Internacional Solidaria organizado por UNICEF. La pobreza infantil aumentaba en España de manera exponencial. Empezaron los informes de impacto que hasta entonces no se conocían. UNICEF tuvo su primer informe de impacto, Save the Children, donde nos decían que 800.000 niños y niñas vivían en la pobreza. Y Save the Children cifraba en 3 millones que vivía debajo de la pobreza, 800.000 en el entorno del Estado, y UNICEF también lo cifraba en 3 millones por distintas tasas que se estaban considerando, ¿no? La severa crisis económica de 2012 tuvo importantes consecuencias en el empeoramiento de la situación de la infancia. Había distintos informes que estaban diciendo que la tasa de pobreza aumentaba, ¿no? Y la tasa de riesgo de exclusión, el informe que elaboró el Observatorio de la Infancia en 2015, la cifraba en Andalucía en el 39,1%. Y cuando teníamos la franja de edad de menores de 16 años, estaba en torno al 27,9%. Pues las fuerzas políticas firmantes del Pacto Andaluz por la Infancia en 2010 tuvieron que reactivar dicho acuerdo en 2015, con el defensor del menor y UNICEF como garante de la defensa de los derechos de las niñas andaluces. Habían transcurrido 5 años y todavía pues, no se había puesto en marcha el segundo plan de infancia, no se había aprobado. En este contexto fue cuando el director general de infancia, a finales de 2014, don Ángel Acuña, me propuso la coordinación técnica del diseño del segundo plan. Era un contexto muy complicado. Yo estaba dedicándome a la provincia, al servicio de Huelva, de la provincia de Huelva, intentar hacer una coordinación allí, y yo no sé muy bien por qué dije que sí, cada vez que lo pienso, pero bueno, entendía que tenía que compaginar esa función con llevar el servicio de prevención, lo tenía que gestionar. O sea, que no es que fuese que me liberaban de un servicio, sino que tenía que llevar ambas funciones. Pero yo entendía y sigo entendiendo que en materia de infancia el tiempo no cambia las cosas. Las tenemos que cambiar nosotros, porque si no, nada se mueve. Y yo creo que eso es el espíritu que siempre me ha guiado, ¿no? Y entonces, en 2014 tampoco contábamos con el área de evaluación de políticas públicas del IA, cuya importante contribución hemos venido en el transcurso de estos años conociendo, y hoy tendremos ocasión de conocer en esta jornada y constatar pues, el excelente trabajo que realiza en el ámbito del desarrollo de las políticas públicas en general, de la Junta de Andalucía, ¿no? Y en el trabajo en particular que han hecho durante estos años. En el diseño del segundo plan, sin contar, como he dicho, con la referencia del IAP, pues sí partíamos de una metodología de planificación estratégica y sí que teníamos claro que teníamos que tener un compromiso institucional con la evaluación. De hecho, este plan se han hecho una evaluación ex ante, una evaluación intermedia y una evaluación, como estamos hoy conociendo, final. Teníamos claro que la evaluación tenía que servirnos de toma de pulso y la calidad de
de las medidas y la ejecución de ellas tenía que ser, nos tenía que acompañar en el transcurso de los años, siempre intentando buscar un agente externo, como fueron el equipo de investigadores de la Universidad de Huelva y el IAC, aunque es de la Junta de Andalucía, actúa como un agente externo a los propios actores que tenemos el compromiso del plan de infancia, ¿no? La verdad es que comenzamos con mucha ilusión con la colaboración de este equipo de investigadores, que era necesario tenerlo desde el inicio. Se constituyó un buen equipo intersectorial de coordinación de distintas consejerías y teníamos la suerte de contar con un documento de partida de fecha de diciembre de 2012 que coordinó don José María Sánchez Burzón, que nos sirvió de base del segundo plan de infancia. En un tiempo récord, siempre algunas personas cuando me han escuchado decir esto, he dicho a veces 2 meses, he hecho cuenta un poco y voy a decir aproximadamente 3 meses, porque la verdad que en un tiempo récord, de un trabajo intensivo, con una dedicación brutal, conseguimos sacar a luz a principios de 2014 el documento del segundo plan. Perdón, de 2015. A principios de 2015 el documento del segundo plan. Con la participación de aproximadamente 500 niños y niñas de distintas provincias andaluzas, con distintas consejerías, de la Junta de Andalucía, con entidades locales y otras entidades muy representativas de la iniciativa social de infancia en Andalucía. Queríamos que el plan tuviese alma, generara ilusión. Y como novedad acordamos un lema que recogiera pues, una visión estratégica que guiara nuestra acción, de que la infancia estuviera presente en todas las políticas públicas y en todos los municipios de Andalucía. Eso es una visión, un deseo, una intencionalidad, ¿no? Sabemos que la responsabilidad de la infancia es de toda la sociedad y es competencia de todas las áreas, su planificación transversal e intersectorial. En los resultados de la evaluación veremos que este anhelo es aún una misión por cumplir, que seguro que en el tercer plan de infancia se continuará su avance. El 27 de enero de 2015, con el documento del segundo plan de infancia terminado, nuestra sorpresa fue que se convocaron las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebraron posteriormente el 22 de marzo. Bueno, a esperar tocaba. Se constituyó el nuevo gobierno y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de entonces puso en junio de 2015 en marcha la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía como gobernanza entre las instituciones públicas, de la iniciativa social y privada, en atención a la infancia más vulnerable que venía siendo golpeada por el impacto de la crisis. Hasta noviembre de 2015 no se retomaron los trabajos del documento del segundo plan de infancia con la nueva directora general de infancia de aquel entonces, doña Ana Conde, que se aprobó finalmente, por acuerdo del Consejo de Gobierno, el segundo plan, como sabemos, el 7 de junio de 2016. Es decir, aproximadamente 17 meses después de su primera formulación y 9 años después de haber finalizado el primer plan integral de infancia de Andalucía. Con la distancia de estos años, del tiempo que ha transcurrido, cobra más sentido, si cabe, la valoración positiva de muchos profesionales que se han hecho las distintas evaluaciones, la evaluación intermedia, la final, sobre la importancia de la propia existencia del segundo plan en sí mismo. Siempre me ha resultado curiosa esta positiva valoración. ¿Cómo que va a ser positivo que exista un plan? Yo decía, bueno, sí, el que exista un plan no deja de ser lo que tiene que ser. ¿Dónde está lo positivo? Pero claro, viendo los antecedentes que estamos hablando, he llegado a entenderlo. Y yo creo que, bueno, de hecho se toma nota perfectamente, como vemos, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la formulación del tercer plan en junio. A los pocos meses ya
ya estamos en ello. Bueno, a pesar de todas las vicisitudes señaladas con las que nació este segundo plan, que creo que, bueno, que es bueno conocer cómo la historia vital, cómo nacen y cómo las circunstancias que rodean el nacimiento, también es necesario hacer mención que este plan ha conocido un nuevo cambio de gobierno, resultado de la elección al Parlamento de Andalucía de diciembre de 2018. Y también ha conocido los efectos de la pandemia mundial del coronavirus, que desde marzo de 2020 ha cambiado nuestras vidas. En cualquier caso, a pesar de las circunstancias señaladas, yo creo que nos tiene que llenar satisfacción que la evaluación final del segundo plan se haya identificado varias actuaciones a nivel político, a nivel administrativo, que están claramente alineadas con los planteamientos del segundo plan. En concreto, por ejemplo, el proyecto de ley de infancia y adolescencia que ha hecho referencia a la directora, que se aprobó en el Parlamento el 21 de julio de este año. ¿Qué pretendíamos con la elaboración del segundo plan de infancia y adolescencia? Pues ni más ni menos que instaurar en Andalucía una nueva cultura de la infancia. Imaginaros, en la que los niños, las niñas y adolescentes disfrutaran sobre todo de un elevado reconocimiento social, se generaran mejores oportunidades para que desarrollen sus capacidades y su potencial de vida. Se promuevan sus derechos, su plenitud y bienestar, su educación, se sientan seguros, confiados, protegidos contra la falta de recursos, el abuso, la negligencia, se valorase en alto grado su posición como actores sociales y contribuyentes al desarrollo colectivo. En el mes de octubre de 2018, transcurridos 2 años de su puesta en funcionamiento, ya contábamos con el informe de la evaluación intermedia, realizada también por un equipo de investigadores o evaluadores, en este caso, de la Universidad de Huelva, que fue presentado el 21 de marzo de 2019, contando ya con la presencia de la nueva directora general de Infancia, aquí presente, doña Antonia Rubio. En dicha evaluación intermedia vimos que los profesionales otorgaron puntuaciones muy altas a las medidas propuestas en el segundo plan de infancia, a pesar del tiempo transcurrido de su formulación. En cuanto a la capacidad de responder con esas medidas a las demandas sociales relevantes, así como a la pertinencia y eficacia de las mismas. Bien. Pero también pudimos detectar la necesidad de incluir medidas dirigidas a los menores inmigrantes, menores no acompañados, los menores de 6 años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, así como los menores extranjeros tutelados. En definitiva, era necesario acelerar la implementación del plan para mejorar la satisfacción con los niveles de logro alcanzados hasta el momento. Esa era la conclusión de la evaluación intermedia. En aquel entonces, marzo 2019, la reestructuración de los servicios de prevención en la Dirección General de Infancia y en las delegaciones territoriales durante el año 2019, como servicio referente del impulso de las medidas preventivas y de la hoja de ruta territorial del plan, así como la pandemia en el año 2020, el año justo de la finalización del plan, sin duda, contribuyeron a que la necesidad de aceleración valorada en la evaluación intermedia fuese insalvable. No obstante, he de señalar que la implantación del pilotaje de la ruta territorial, que tuvo lugar en la provincia de Huelva, como veremos también la evaluación, se vio que funcionaba. De hecho, se replicó en Córdoba, se ha replicado recientemente en Almería, quedando otras provincias todavía por su desarrollo. En este camino es muy importante, y no quería dejar de olvidarme, ya terminando, hacer mención a las redes y alianzas que hemos tejido en estos años, que nos han permitido compartir experiencias, iniciativas y, lo más importante a mi modo de entender, construir una visión compartida. Esto es lo más difícil a veces que tenemos las personas que trabajamos en la iniciativa, en los proyectos. Construir una visión compartida es una tarea
que en el transcurso de estos años, con las entidades, algunas aquí presentes, entidades locales, entidades de la iniciativa social, yo entiendo que es un patrimonio a cuidar e incluso a acrecentar. En esta visión, el papel clave del Observatorio de la Infancia en Andalucía no quería dejar de señalarlo. Desde el inicio, desde el diseño del segundo plan, por sus importantes aportaciones, con trabajos de muchísima calidad, cuenta con un excelente equipo humano que le han dado rigor metodológico y técnico al segundo plan. Juanma, que está aquí presente, si tus compañeros lo estarán probablemente viéndolo, pues quería agradeceros, ¿no? UNICEF Comité Andalucía, además de la calidad humana de las profesionales que estáis, la experiencia del programa Ciudad Amiga de la Infancia es toda una referencia. Es una medida que está dentro del segundo plan, porque así lo entendíamos. Y nos sentimos, la verdad, muy orgullosos de que en Andalucía contemos ya con 85 municipios con este reconocimiento y que una de cada 4 ciudades amigas de la infancia de España sea andaluza. Salud, mi reconocimiento, y ya sabéis que estamos ahí. La contribución del IA. La contribución del IA ha dado ese plus de calidad a la mejora de las acciones formativas, como el diseño, sus aportaciones en el diseño del manual de planes locales de infancia y adolescencia, los cursos semipresenciales para la puesta en marcha de las provincias, las 4 ediciones de los cursos MOOC contando con la infancia y adolescencia en el municipio, y en este proceso de evaluación que sienta las bases del diseño del tercer plan. Mar, tú sabes que habéis estado siempre de una manera u otra presente, yo con José María Sánchez Burzón, con la subdirectora, con Carmen y con tu presencia también. No olvidemos la red de profesionales con mucho talento procedentes de las entidades locales que han colaborado y colaboran en la creación de sinergias y que están demandando mayor liderazgo de la administración autonómica, si cabe, en las políticas públicas de infancia. Aquí Dani, que de la Diputación de Córdoba, un compañero que hemos aprendido mucho de él y que me alegro que estés presente aquí. El 29 de junio, como decía anteriormente, de este 2021, se estableció el acuerdo por el que se aprueba la formulación del tercer plan. Estupenda noticia. Sin duda que junto con el desarrollo normativo de la reciente aprobada nueva Ley de Infancia y Adolescencia, presenta un futuro esperanzador para las niñas, niños y adolescentes de nuestra tierra, de manera especial, como se ha dicho, de los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Como todos sabemos, la participación infantil es un derecho y es uno de los 4 principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con la no discriminación, el interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. En esta evaluación veremos y hemos visto que la participación infantil ha sido la principal innovación del segundo plan de infancia y adolescencia de Andalucía. Y estoy convencido que con ello hemos abierto un nuevo camino para el cambio del paradigma de las políticas públicas de infancia en Andalucía, incluyendo la voz de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos activos de su propio desarrollo y su contribución al desarrollo de la sociedad. Como nos dice el maestro Francesco Tonucci, una ciudad adecuada para los niños nos beneficia a todos. Quizás por ahí podamos avanzar en el tercer plan de infancia, incorporando políticas sostenibles y buenas prácticas ambientales a la gestión municipal, escuchando las numerosas propuestas de los niños y niñas que están deseando que les tengamos en cuenta y consiguiendo de esta manera un desarrollo equilibrado en todo el territorio. Con esta intervención ahora sí que puedo decir que doy por finalizada esta etapa con la satisfacción de haber participado desde el inicio del diseño del segundo plan en 2014 hasta su evaluación final en 2001. Tan solo me queda agradecer de nuevo a las personas que pusieron su confianza en mí en el transcurso de estos años y a las personas que hemos compartido este camino. Y quisiera hacer mención, y permitírmelo de manera especial, a mi compañera de la Dirección General, Pilar Hidalgo, que ya lo hice la otra vez, pero lo tengo que hacer de nuevo por su compromiso con la infancia más vulnerable y su apoyo permanente. Y, por supuesto, a mi compañera en el Servicio de Prevención, que también tengo la suerte que está aquí hoy,
a Inmaculada Gallego por estar siempre ahí, acompañarme en esta aventura y por su ánimo permanente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo, por haber compartido esa experiencia a lo largo de estos años, no solamente a nivel profesional como jefe de servicio de prevención o como coordinador director del segundo plan, sino también por haberla impregnado de esa parte personal, ¿no? de ese trayecto y de esa vivencia personal que has aportado a la exposición. Ahora, Mar, que ha coordinado toda la evaluación del segundo plan de infancia y adolescencia junto con su equipo del Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas, nos va a presentar los rasgos más significativos que se han derivado de esa evaluación, los aspectos más importantes que indudablemente por una parte contribuyen a aportar en positivo lo conseguido y también nos indican qué camino tenemos que continuar, ¿no? Perdón. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la introducción y, bueno, deciros que desde el Instituto Andaluz de Administración Pública estamos súper orgullosos de haber podido aportar, por una parte, mis compañeros de formación en la parte propiamente dicha del plan y desde el área de evaluación de políticas públicas de la que soy responsable, pues esta experiencia que hemos vivido de equipo, afortunadamente, en la evaluación del segundo plan de infancia y adolescencia 2016-2020. Después de este discurso de Juan José, que yo creo que ha sido desde el corazón, ¿no? Que se ha notado que no era un discurso profesional, sino era un discurso desde lo que él ha vivido como persona y como persona que cree en los derechos de la infancia y que ha luchado desde su puesto de trabajo y desde que le agradezco mucho su implicación hasta el último momento en la evaluación. Pues ahora vamos a intentar alejarnos un poquito, pero no mucho. El proceso de evaluación es un proceso de evaluación que trata de buscar evidencia, que trata de sustentarlo en datos, en informaciones, en evidencias para llegar a conclusiones, pero eso no significa que tenga que ser un proceso sin corazón, no significa que no se tenga que hacer con los demás, no significa que se tenga que hacer reflexionando y analizando los datos, qué quieren decir y qué significa para cada una de las personas. Si desde algún sitio me pueden poner la presentación, estaba antepuesta y acaba de desaparecer. Me imagino que estarán en... aquí está, perfecto. Vale, cuento un poquito la experiencia de la evaluación final del segundo plan de infancia y adolescencia. En septiembre del año pasado, desde la Dirección General de Infancia, pues se nos pidió si podíamos colaborar en el tema de la evaluación del segundo plan. Como ha estado explicando Juan José, este plan es de los pocos que desde el principio ha tenido metido en las venas la evaluación y efectivamente es de los pocos que han hecho evaluaciones ex ante hace 4 o 5 años. Ahora desde el instituto hacemos muchas más evaluaciones ex ante, pero en la época en que se hizo esta, yo creo que serían, si no los únicos, pues muy pocos más. Se hizo también una evaluación intermedia, como le ha comentado, y en este caso se quería hacer una evaluación de resultados. Y bueno, pues nosotros consideramos que podíamos poner en marcha una metodología en la que realmente la gente utilizara la evaluación para aprender y utilizara la evaluación para mejorar. La idea no era que la evaluación fuera una evaluación de auditoría o de control acerca de lo que no ha sido capaz de hacer, sino una evaluación que permitiera saber dónde estaban las buenas prácticas y aprender de ellas, de las cosas que sí se deben de continuar haciendo y dónde estaban los obstáculos para removerlos, de manera que podamos saber lo que hemos conseguido y lo que no hemos conseguido y a partir de ahí plantearnos nuevos procesos de planificación que permitan hacerlo cada vez mejor. Y desde esa perspectiva se entendió en la Dirección General de Infancia que se podía abordar la evaluación y que podía ser útil no solo por conocer en qué se habían gastado los recursos públicos que se habían puesto en marcha y la implicación de una multitud de personas desde el ámbito local al ámbito regional y al ámbito provincial que se habían implicado en este plan, sino también porque era importante rendir cuentas a la sociedad de qué se había logrado con un esfuerzo que se había hecho en una política pública tan importante como esta. El objetivo, por tanto, de la evaluación era examinar, por un lado, la puesta en marcha, es decir, si de alguna manera lo que se había previsto se había llevado a cabo y qué es lo que no se había llevado a cabo y por qué, y valorar en qué medida las actividades que se habían puesto en marcha habían contribuido o no
a los logros que se pretendían conseguir, a los objetivos que se querían lograr. Mayor participación, menor pobreza, mayor atención a las víctimas de violencia. De alguna manera teníamos que ver si las actividades previstas y planificadas en el plan habían contribuido o no a estos logros. Lo ideal en una evaluación final sería decir que podemos atribuirle todo el mérito a un plan, pero eso sabemos que no es verdad. Hay muchísimos factores y hay muchísimas otras cuestiones. Lo que sí tenemos que intentar evidenciar es si al menos hemos contribuido a la mejora o no del sistema de la atención y de la infancia en Andalucía. Por lo tanto, se trataba de valorar qué había pasado con el segundo plan, pero también para tomar decisiones que se han visto que realmente ha sido así. Este informe que yo voy a ahora explicar se presentó formalmente a la Consejería en el mes de junio del año pasado, e inmediatamente lo primero que hicieron es plantearse que iban a hacer el tercer plan, tomaron la decisión de hacer el tercer plan, y además de tomarlo teniendo en cuenta las cuestiones que habían salido en el plan. ¿Y cómo empezamos a hacerlo? Bueno, pues como este plan es un plan que como valor principal tiene participación, y la evaluación de políticas públicas desde el IAP también fomenta la participación, pues no podía ser menos que haciéndolo de una manera participativa. Por eso la oficina técnica que se organizó para hacer esta evaluación no era una oficina técnica exclusivamente del IAP, de técnicos que estaban absolutamente alejados de la realidad de la infancia, sino que además de la oficina técnica del IAP, se contó con el Servicio de Prevención de la Dirección General, que estuvo todo el tiempo aportando e informando y dando su opinión acerca de lo que era necesario o no en materia de evaluación. Por supuesto, estuvo el Observatorio de Infancia, estuvo UNICEF y estuvo el coordinador del plan, que era importantísimo que estuviera desde el principio. Porque al fin y al cabo él ha explicado la historia de cómo se ha generado este plan y de todos los eventos y las externalidades que han influido en su desarrollo. Y todas estas historias eran importantes tenerla en cuenta. No valía solo evaluar un papel, un documento, ¿no? Hacía falta también tener las visiones personales, las percepciones que tenían las personas que habían estado involucradas durante todo este tiempo. Y así hicimos el proyecto. Intentamos coger y trabajar desde un equipo multidisciplinar que había estado implicado en directo en distintos niveles dentro del plan, pero con la visión también desde fuera del área de evaluación de políticas públicas acerca de un método que consideramos que podía aportar información. El proceso, por tanto, se inició la petición en 2020 y se acabó en junio del 21. Y las limitaciones que hemos tenido, bueno, pues casi todos los procesos de evaluación tienen limitaciones, no es fácil. Ojalá todos los procesos, todos los planes estuvieran estupendísimamente con objetivos supermedibles, con indicadores desde el principio, con sistemas de información preparados en el primer momento que recogen la información. Bueno, el observatorio dice sí, porque diría, ojalá lo tuviéramos, ¿no? Ojalá fuéramos así, pero la verdad y la realidad es que los planes pues intentan hacerlo lo mejor posible y se manejan con los datos que tienen, teniendo en cuenta la falta de recursos humanos que en muchos casos limitan las posibilidades reales de implementar estos planes. Y de hecho, esta es una de las problemáticas que hemos detectado en este plan. Es verdad que hemos detectado que había objetivos que no eran evaluables en el sentido de lo que se llama la regla SMART, específicos, temporales, relevantes. Bueno, no todos los objetivos estaban tan bien definidos que nos permitían saber cuál era el indicador concreto que podía permitirnos decir si ese objetivo se había conseguido o no se había conseguido. En muchos casos había datos que se pretendían tener, pero no había fuentes oficiales para conseguirlo. Entonces, bueno, pues si no tienes una fuente oficial que se repita desde antes de 2016 hasta después de 2020, difícilmente podemos comparar qué ha pasado con la infancia desde que empezamos hasta que hemos terminado. Y por último, también encontramos una pequeña problemática en acceder al personal que realmente ejecuta el plan, que es el personal de las administraciones locales. Un personal que tiene una diversidad, no solo de contratación, que también, sino en su preparación, en su vinculación, incluso puede estar a tiempo parcial o a tiempo completo, puede llevar un solo pueblo, puede llevar varios, en fin, la diversidad de la atención de la infancia en Andalucía es tremenda.
y su vulnerabilidad también. Es decir, es una red que no está consolidada y por tanto es una limitación a la hora de acercarnos a ellos y de conseguir una información lo más afinada posible. Pero también los propios niños y niñas y adolescentes que por ser menores de edad y por estar a cargo de sus padres y su madre tampoco es un colectivo destinatario al que podamos acceder desde un proceso de evaluación oficial directamente como fuente. Pero a pesar de todo eso, creemos que hemos montado una evaluación científica, rigurosa, cualitativa, que nos ha dado, o creemos que ha dado muchas pistas a la Dirección General y a los entes que están vinculadas a esta política para poder seguir haciendo políticas públicas más eficaces, es decir, que logren sus objetivos. ¿Cuál fue el método que nosotros desde el Instituto de Administración Pública hemos puesto en marcha con esta evaluación? Pues un método que cuenta con 5 etapas, le llamamos la escalera de las 5 C. En primer momento lo que teníamos que conocer bien de qué plan se trataba. Teníamos que saber qué finalidad la que tenía, qué alcance, a quién quería llegar, con qué objetivo, quiénes han sido todos los stakeholders, o sea, quiénes han sido todos los agentes vinculados. Hicimos un mapeo de los actores y actoras en el sentido de saber quiénes eran todos y queríamos tener en cuenta pues desde todas las ONG que están vinculadas al sector de la infancia, todas las entidades locales, las diputaciones, los colegios profesionales, como ha dicho antes Antonia, en fin, todos aquellos que de alguna manera estuvieran vinculados con las políticas de infancia. Pero es importante saber quiénes son aquellos que podían decir algo acerca de si este plan era útil o no era útil. En segundo lugar, comprobamos cuál era el cambio deseado. Bueno, aquí ya nos metemos en un lenguaje un poquito técnico, no quería yo meterme en demasiado tecnicismo, pero bueno, es una manera de comprobar hasta qué punto, qué era lo que se pretendía. Muchas veces los documentos de los planes no son suficientemente claros y no te dicen exactamente cuál es el punto de partida, la línea base que llamamos nosotros, es decir, qué datos cuantitativos tenemos antes de empezar y cuál es el cambio deseado. El cambio deseado es hasta dónde queremos llegar en el tiempo, con los recursos y con los medios que vamos a poner en marcha en este plan. Muchas veces hay que posteriormente expresarlo y que quede claro que todo el mundo sepa hacia dónde se dirigía el plan. Y de esta manera podríamos comprobar si el plan, sus actuaciones, sus programas, tenían lógica, es decir, si realmente eran los mejores programas para los problemas que se habían detectado y habían conseguido los objetivos que se querían plantear. De alguna manera lo que veríamos es el plan de una manera lógica para saber si los productos, las acciones y los programas que se habían puesto en marcha realmente tenían posibilidades o no de lograr los objetivos que se habían planteado. Este es un tipo de análisis que se debe hacer ex ante, es decir, antes de ponerlo en marcha, tenemos que saber si es el mejor plan que tenemos, pero a veces hay que hacerlo también posteriormente, como fue en este caso. A partir de ahí se trataba de cooperar. El equipo que habíamos montado, el equipo de la Dirección General, UNICEF, Observatorio de Infancia, coordinador del plan y el propio instituto, pues empezó a pensar dónde estaba la información, de qué manera podíamos recoger la información, quiénes tenían que ser todas las personas que podían aportar visiones de qué había pasado con el segundo plan, entendiendo que a veces cuando no se puede hacer una evaluación cuantitativa generalista que permita coger una muestra que realmente a partir de ahí tú puedas generalizar todos los datos, existe otra manera de acercarse a la realidad, que es lo que se llama la visión, la objetividad, la intersubjetividad. ¿Qué es la intersubjetividad? Pues cuando muchos sujetos coinciden en algo es porque esa realidad, esa parte de la realidad en la que todo el mundo coincide es real. Es decir, en vez de estar buscando el número cuantitativo suficientemente grande para que demuestre que todo el mundo opina de la misma manera, lo que hacemos es que buscamos a actores diferentes, en este caso las entidades públicas, los niños, las niñas, los profesionales, los gestores, la dirección general, otras instituciones, y tratamos de ver en qué coinciden todos. Si todos coinciden en que hay logros que se han conseguido, seguramente será verdad que esos logros se han conseguido, porque raramente, si no fuera así, todo el mundo coincidiría en lo mismo. Vale, es otra manera de enfrentar la evaluación, más cualitativa, pero también científica. A partir de ahí, lo que intentamos fue recoger esa información desde distintas visiones, hacer una interpretación de los datos y compartir las conclusiones. Nos parece que es fundamental que un plan de evaluación, una evaluación no puede ser un documento que se guarde en el cajón la administración que la pone en marcha, porque no quiere
exponer sus debilidades al resto, porque no son debilidades, son aprendizajes. Y esa es la diferencia en la visión que tenemos de la evaluación. Compartir las conclusiones, pues lo hicimos primero con la Dirección General, luego la propia Dirección General lo compartió con toda su consejería en el mes de septiembre, no me acuerdo cuándo fue, en julio, no recuerdo, este verano pasado, y finalmente pues era muy importante esta sesión en la que queríamos compartir todos los datos con todos aquellos que de alguna manera habían estado vinculados a esta política. De hecho, hoy mismo el Observatorio de Infancia también va a poner publicado todo el informe. Yo os voy a contar aquí una parte del informe, no todo, por supuesto, pero el informe cuenta con una expresión, un informe con informes parciales de cada una de las técnicas que hemos estado utilizando y con el informe completo. No me voy a detener yo a hacer toda esa explicación de todos los datos que hemos recogido, pero sí que haré una mínima reflexión acerca de los resultados y os invito a que miréis el informe porque no es muy largo, es un informe de unas 60 o 70 páginas, que con él tendréis una visión bastante completa de qué se ha hecho y cómo se ha hecho, y cuenta además con sus informes parciales del cuestionario, de los grupos focales y del cuestionario a los niños y las niñas, que para aquellos que tengan más curiosidad, pues a lo mejor también puede ser interesante analizar. A partir de ahí, pues estamos en toda la fase de comunicación. Comunicación quiere decir compartir lo que hemos aprendido, intentar que los demás también nos aporten. De hecho, pues luego la directora os va a comentar algo que hemos preparado para que después de esta fase de comunicar los resultados, compartáis con nosotros vuestras reflexiones acerca de qué os ha parecido este informe y qué elementos consideráis importantes de cara al tercer plan. Bien, pues siguiendo esta metodología, lo que decidimos, y teniendo en cuenta las limitaciones que teníamos de tiempo, de recursos y también del propio documento, decidimos hacer en primer lugar una triangulación metodológica. Una triangulación metodológica quiere decir que no vamos a utilizar un solo tipo de técnica, no solo entrevistas, no solo cuestionarios, no solo grupos, sino que vamos a intentar utilizar diversos tipos de técnicas, porque diversos tipos de técnicas nos van a permitir acercarnos a distintos tipos de datos y de información. Y en ese sentido, pues empezamos por el análisis documental, no solo del plan, sino también de los informes intermedios y de las evaluaciones cesantes e intermedias que se habían realizado. Por otro lado, se planteó una encuesta a todos los profesionales de la infancia, especialmente a los profesionales de las entidades locales. La Dirección General pudo conseguir 350 correos electrónicos de aquellas personas que consideraban que estaban a pie de calle en los distintos municipios de Andalucía trabajando para la infancia. Y también hicimos una encuesta, que ahora os contaré un poquito cómo, con niños y niñas que participan en algunos de los consejos locales que se habían puesto en marcha durante este segundo plan. Asimismo, nos pareció importante acercarnos a otro tipo de personas más institucionales, como las consejerías, otras consejerías, entidades y direcciones territoriales, y en este caso lo hicimos a través de grupos focales. Un grupo focal es un grupo dirigido, un grupo en el que se plantea una serie de preguntas, en torno a 10 preguntas, y una persona que dirige esas preguntas las lanza, y las personas que están allí pues manifiestan su opinión y discuten entre ellas hasta llegar a un mínimo acuerdo acerca de qué es lo que ha pasado, en este caso, en el segundo plan. Bien, por lo tanto, triangulación metodológica significa utilizar distintos tipos de técnicas para conseguir distintos tipos de información. Y, por supuesto, también triangulación de fuentes, que significa acudir a distintos tipos de fuentes primarias para poder conseguir unir esa intersubjetividad que dijimos antes, ver las distintas opiniones de distintos sujetos para buscar las coincidencias y las diferencias, porque también nos interesan ver las diferencias, ¿vale? Entonces, pues hemos contado con los niños y las niñas de los consejos locales, con el personal técnico de administración local, con entidades, con ONGs y con las consejerías, con otras consejerías, la Consejería de Política Social, como coordinadora e impulsora, otras consejerías como Educación, como el SAC, como Salud, como el IAP, con IAJ, el Instituto de la Mujer, y con las delegaciones territoriales. Pues a todas ellas nos hemos dirigido intentando recoger la opinión que todos ellos tenían, las percepciones que ellos tenían, porque, como os dije, al no haber indicadores cuantificados que pudiéramos seguir, teníamos que buscar otro método que nos permitiera saber qué había pasado. Bien, para determinar, lo primero que teníamos que hacer era determinar las preguntas. Y pensaréis, ¿las preguntas que de los cuestionarios? No,
Nosotros no empezamos determinando las preguntas de los cuestionarios. Lo que queremos saber son las preguntas de la evaluación. Es decir, ¿a qué preguntas tiene que responder el informe de evaluación? ¿Qué es lo que las personas que necesitan la evaluación, qué información necesitan y no tienen? Por eso lo que hicimos en primer lugar fue acercarnos al propio órgano gestor y decirle, bueno, ¿qué información necesitáis para seguir tomando decisiones? ¿Qué es lo que os falta? ¿Qué es lo que necesitáis saber? ¿Por qué queréis hacer una evaluación del segundo plan? Pero también nos pareció importante que consultar a los técnicos municipales. Por eso hicimos un pequeño grupo focal en el que le preguntamos a 7 técnicos municipales de trayectoria bastante importante en las políticas públicas de infancia, qué tipo de información necesitaría un técnico o una técnica de infancia a nivel local. Queríamos que la evaluación no solo sirviera para la toma de decisiones a nivel regional de la próxima política pública, sino que también cubriera algún tipo de necesidad informativa que tuvieran estos técnicos. A partir de ahí hicimos otras 2 cuestiones, que era analizar el documento, que era lo que pretendía el plan, y hacer un análisis de evaluabilidad. Bueno, eso era importante porque las preguntas que se pudieran responder o no. Necesitábamos saber hasta qué punto era evaluable ese plan, había fuentes de información y había datos suficientes como para poder responder a las preguntas. De alguna manera teníamos que limitar el número de preguntas, primero para que fuera un proceso viable y segundo también a que hubiera suficiente información o fuentes de información que nos permitieran responder a las preguntas. Y a partir de ahí, pues, se establecieron 12 preguntas. Lo que yo voy a compartir con vosotros ahora son las respuestas a estas 12 preguntas que pretendía responder la evaluación del segundo plan de infancia. Bueno, pues vamos a ver cuál era la primera pregunta. La primera pregunta que se quería responder era ¿en qué medida se han mejorado algunas de las necesidades y problemas detectados en la infancia más vulnerable gracias a este plan? ¿Vale? Había que vincular la mejora con las actuaciones que había hecho el plan, eso era importante. ¿Y qué fue la conclusión a la que hemos llegado? La conclusión a la que hemos llegado es que la atención a la infancia vulnerable, especialmente a la infancia pobre o víctima de violencia, ha sido una prioridad durante el segundo plan. Y se constata que ha habido mejores y avances. Y esto lo constatan fundamentalmente, aquí tenéis la fuente en los dibujitos que están al lado, los técnicos de infancia a nivel local y también las entidades públicas que están vinculadas, que coinciden en que ha habido una apuesta realmente, gracias al segundo plan, en la infancia pobre y víctima de violencia. No obstante, la pobreza infantil ha aumentado. Es decir, que uno de los objetivos que se había planteado este plan, que era colaborar precisamente, ya nos contaba Juan José, que ya se estaba viendo que la pobreza infantil había aumentado mucho en Andalucía, desgraciadamente el plan no ha conseguido ni siquiera paralizarlo, sino que ha aumentado el nivel de pobreza en Andalucía de la infancia. Esto nos está diciendo que el próximo plan, pues lógicamente este va a ser uno de los objetivos prioritarios seguramente, y habrá que establecer diferente manera de abordarlo, puesto que la manera en que se abordó en el segundo plan no ha sido eficaz. ¿Vale? Para este tipo de cosas sirve la evaluación. Bien, tampoco los niños y las niñas y los adolescentes han percibido a la mejor la atención a la víctima de violencia. Aunque los técnicos y técnicas dicen que sí, los niños y las niñas no lo perciben. Sin embargo, sí perciben mejoras en otras cosas. Ya lo veremos más adelante. ¿Y cuáles son las evidencias para llegar a estas conclusiones? Pues que el personal técnico de la administración local y autonómica piensa que la infancia en situación de pobreza o exclusión y la infancia víctima de violencia son los colectivos que mayor atención han tenido durante este segundo plan. Sin embargo, la situación ha empeorado y eso es un indicador cuantitativo que ahí no hay nada que hacer, ¿vale? Lo tenemos claro que eso no lo hemos conseguido. En cuanto a la pregunta, ¿qué objetivos previstos se han conseguido? Los principales objetivos del segundo plan que se han logrado son la mejora en la atención de la infancia, vulnerable y víctima de violencia, el desarrollo de planes locales de infancia, que era un objetivo clarísimo, y la mejora de los espacios urbanos. En cambio, no se ha logrado implantar una perspectiva integral y transversal de las políticas de infancia y adolescencia. Ya explicaremos por qué. Hay una falta de territorialización. Hay experiencias muy interesantes que se han desarrollado en distintos territorios de Andalucía, pero no podemos decir que en todas las provincias se haya desarrollado de la misma manera.
¿Qué evidencias? Bueno, pues el personal ha dicho que fundamentalmente uno de los principales avances, y esto sí que lo ha dicho todo el mundo por activa y por pasiva, ha sido el procedimiento SINIA, ¿no? Esto se ha puesto en valor como que por primera vez se tiene un control de lo que está pasando y un seguimiento de lo que está pasando con los niños y las niñas más vulnerables. Además, se constata que ha habido ayudas y recursos destinados a la pobreza infantil y hay un mejor conocimiento de la infancia vulnerable, de la desigualdad de género y de la infancia con discapacidad. También se han desarrollado y implementado planes locales de infancia y adolescencia que no existían antes de pensar el plan. Estos son los principales logros que sí se han conseguido. Sin embargo, los niños y las niñas lo que más destacan son la mejora del espacio urbano y la seguridad. O sea, ellos sienten que están más seguros, que sus espacios cercanos, sus municipios, están mejor para que ellos puedan desarrollar su actividad infantil. Bueno, está bien que cada uno se fije en lo que le interesa, pero recordemos que este plan es para los niños y las niñas, por lo tanto interesa mucho saber qué es lo que ellos más valoran. En cuanto a la tercera pregunta, que era ¿qué otros logros se han conseguido que no estuvieran previstos? Que suele ocurrir en muchos planes, que a lo largo de los años se consiguen cosas que ni siquiera nos habíamos planteado, pues en la aprobación del proyecto de ley de infancia y adolescencia, que ya ha nombrado anteriormente la directora general, se considera un logro no previsto. Logro no previsto, pero que además es muy importante y que ha tenido mucha influencia y va a tenerla en las políticas públicas de infancia. Los agentes implicados señalan que el desarrollo del proyecto de ley de infancia y adolescencia, especialmente, tiene importancia porque está muy bien alineado con las políticas públicas que se plantean en el segundo plan de infancia. Es decir, y este es otro de las cuestiones que han valorado mucho las instituciones y las ONG. Ahora mismo las políticas de infancia que la Junta de Andalucía está poniendo en marcha están alineadas con la ley y están alineadas con las políticas internacionales de infancia. Eso es importante porque todo el mundo está navegando en la misma dirección. En cuanto a qué medidas se han puesto en marcha gracias al plan a nivel regional y en los municipios que hasta ahora no se habían llevado a cabo, sin duda la principal innovación y lo que más se ha destacado es que gracias al segundo plan la participación infantil es la innovación más importante de este plan. Es decir, se han generado consejos locales de participación de los niños y las niñas, hay planes locales de infancia en las que se ha participado por parte de los niños y las niñas, ha habido formación para los profesionales para que supieran desarrollar estos planes locales con participación de niños y niñas, y al final todo esto está consiguiendo que esté habiendo un lugar en las políticas públicas municipales de los niños y las niñas. Este lugar todavía no está tan desarrollado como se quisiera, pero sí que se puede constatar un gran avance en este sentido durante estos 4 últimos años. En cuanto se ha aumentado la presencia activa de los niños y niñas en la política pública de infancia a nivel local y regional, lo que podemos decir es que el incremento de la participación, los procesos de creación de espacios de participación, su sostenibilidad, es decir, que se mantengan en el tiempo, y el carácter inclusivo, es decir, que no sean más niños o más niñas en unos y otros, o que no pueda contener niños con vulnerabilidades, o niños con discapacidades, o inmigrantes, pues se señala que ha sido que los niños y las niñas tienen una presencia activa y que se ha visto reforzada gracias al segundo plan. No obstante, el que se haya desarrollado territorialmente de manera muy distinta, la participación hace que todavía aquí haya mucho trabajo por hacer. Los colectivos además señalan que no tienen muy claro que las propuestas de los niños y las niñas luego los políticos la lleven a cabo y que querrían tener un mayor seguimiento acerca de cómo estas propuestas que se hacen a través de los planes al final se implementan o no se implementan en los planes locales de infancia. ¿Vale? Pues ahí tenemos otra línea, otro apunte que se nos da para el tercer plan. Evidentemente, como decíamos, con evidencia, mucho más planes locales, ciudades amigas de la infancia, ya nos lo han dicho anteriormente el dato de las 85 ciudades que hay en Andalucía, consejos locales que antes no existían, participación inclusiva con consejos locales en que hay niños y niñas inmigrantes, vulnerables, son consejos paritarios a nivel de sexo, pero desgraciadamente, ¿dónde se ha desarrollado más esta estrategia de participación? En los municipios de mayor tamaño. Hay muy pocas experiencias en municipios de menos de 20.000 habitantes. Esto nos está dando otra pista para el tercer plan, donde tenemos que poner hincapié en la participación en los próximos años. En cuanto a qué agentes se han implicado en la ejecución del plan a nivel regional
¿Y con qué rol? A causa de la sectoralización de las políticas de infancia y adolescencia, lo que se ha constatado es que el impulso del segundo plan ha recaído fundamentalmente en la consejería competente en políticas sociales. Es decir, que ese objetivo que tenían de transversalización de la política a todas las consejerías finalmente no se ha conseguido. Ha sido realmente una política de la Consejería de Política Social, fundamentalmente, que ha sido la que ha organizado, la que ha impulsado, la que ha controlado, la que ha hecho las evaluaciones y el seguimiento. Los agentes implicados constatan esto, que sigue siendo muy sectorializada la política de infancia, que la coordinación y la ejecución la ha llevado la Consejería de Políticas Sociales y que existen dificultades todavía para que otras áreas de las consejerías entiendan que la política de infancia también tiene que ser transversal en sus políticas públicas. Y curiosamente, pues este mismo problema ha surgido a nivel local, es decir, a nivel local se ha traspasado esta falta de transversalización y las políticas locales, la implementación de las políticas de infancia a nivel local también es un asunto del área de servicios sociales. No está asumida por parte de otras consejerías. Bien, pues hay un trabajo por hacer, pero que a pesar de todo hay un elemento muy importante a nivel local, que es la implicación que han tenido los técnicos de nivel local. Cómo ese trabajo que se ha desempeñado por parte de los técnicos de la administración local realmente es un valor que se ha puesto en alza y que todo el mundo ha valorado desde las universidades, las ONG, las delegaciones territoriales, las consejerías, todo el mundo ha puesto en valor el trabajo que están haciendo los técnicos y las técnicas municipales a nivel local. En cuanto a cuáles han sido los principales obstáculos encontrados para la ejecución del plan, esta es una pregunta que le interesaba mucho a la Dirección General y que a cualquier persona que esté trabajando en un tercer plan, como es lo que se quiere hacer ahora, pues nos interesa mucho. Tenemos que saber cuáles han sido los obstáculos para removerlos y que la próxima vez seamos más eficaces. ¿Cuáles son los obstáculos que se han planteado? Pues lo que se han planteado es escasez de recursos, especialmente humanos. Curiosamente, la gente no se queja de recursos económicos, ni de medios, ni de ayuda, pero sí se queja de la falta de recursos humanos, sobre todo a nivel local, y la falta de sostenibilidad presupuestaria. Eso también es importante, saber con qué contamos a lo largo de los años, no para cada año. La sectorización y la falta de enfoque transversal también se considera como un problema, como un obstáculo, el que no todas las áreas se impliquen de la misma manera en esta política pública. También es importante, como un obstáculo, que no se visualice bien la política de infancia, que no se difunda sus éxitos y sus líneas estratégicas y que realmente no haya una divulgación de los resultados que se van obteniendo. Por otro lado, se considera un obstáculo la falta de coordinación entre los agentes implicados. Bueno, esto ya sabemos, ya lo dijo Juan José antes, que era ya un problema. Es verdad que a través de los consejos locales pues, se avanza bastante y de los foros de la infancia, pero seguimos teniendo como una asignatura pendiente la coordinación entre las consejerías, entre las delegaciones territoriales y entre las propias áreas del ayuntamiento. Hay una sobrecarga muy grande por parte de los y las profesionales que están a nivel local y a nivel de las direcciones generales también. Existe una carencia de apoyo e impulso normativo en las políticas de infancia, aunque ahora ya hemos visto que está el proyecto de ley como un marco importante que se ha avanzado, y falta un sistema de medición y de seguimiento de las políticas de infancia. A pesar del gran trabajo que hace el Observatorio de Infancia de Andalucía, todavía no tenemos vinculados los objetivos estratégicos de los planes a indicadores de contexto que nos permitan ir haciendo un seguimiento de los resultados de los planes. En cuanto a qué acciones no se han podido llevar a cabo y por qué, es también una pregunta que interesaba. ¿Hemos podido conseguir todo el plan? ¿Qué es lo que no se ha hecho del plan? ¿Por qué no se ha hecho esta parte del plan? Bueno, pues lo que se ha detectado es que lo que en menor medida se ha avanzado, se ha hecho menos, es todo el tema de la territorialización de las políticas de infancia. Y también, curiosamente, ha salido un dato que ha sido puesto en marcha, puesto en valor por muchísimas personas, que tiene que ver con la salud infantil. Este es un tema que por alguna razón en estos últimos 4 años se ha trabajado menos que nunca. O sea, había habido un avance bastante grande en los años anteriores con respecto a la atención y la salud infantil y sin embargo se detecta que la salud infantil en los últimos 4 años es uno de los temas que menos ha avanzado y que menos se ha atendido. El personal fundamentalmente y los menores mismos también hablan de la
falta de atención de los problemas de salud mental infantil, de la falta de atención de los menores cuando están hospitalizados y de la atención de la salud infantil, especialmente en la infancia vulnerable, en aquellos que vienen ya con familias o con dificultades, o los inmigrantes, o en este tema. Este tema de la salud mental es un tema que preocupa mucho y que no se ha atendido de la manera que debería en el segundo plan. Como veis, no tenemos problemas ni reparos en decir aquellas cosas que han funcionado y no han funcionado. Y aquí agradezco mucho la visibilidad que se le está dando a este plan por parte de la Dirección General, porque esto es un proceso de autorreflexión en el que vamos a aprender, y de lo que queremos hacer es no escondernos sobre la verdad, sino precisamente ponerla fuera y tratar de que el tercer plan, pues todas estas cosas las pueda sobrellevar y precisamente que sean pues lo que nos sirva para hacer las cosas mejor en las políticas de infancia. Ya vamos acabando, son solo 12 preguntas. La 10ª pregunta era que cómo ha afectado de manera diferente el plan a los niños y a las niñas. Había un interés saber si de alguna manera los niños o las niñas se habían visto pues mejor o peor afectados por esta política de infancia que se ha puesto en marcha. Y la tranquilidad que tenemos es que para nada nadie considera que ha habido una desigualdad en tanto a los niños y las niñas en este plan, sino todo lo contrario, que el plan lo que ha promovido es la inclusión de niños y niñas, la inclusión de niños con diferentes dificultades, y que por tanto en este sentido no tenemos ningún reparo en decir que ha sido un plan igualitario e inclusivo. Es verdad que no tenemos indicadores cuantitativos que nos lo puedan constatar, pero la idea es que en este sentido también avancemos de cara al siguiente plan. En cuanto a en qué medida se han obtenido los resultados esperados con los medios y los recursos previstos en el plan, lo que tratábamos de ver es que, de alguna manera, establecer la atribución que podíamos hacer o la contribución que podíamos hacer por parte de los recursos que el plan ponía a las mejoras que se estaban detectando en la atención a la infancia. Es verdad que una cosa que se ha constatado es que los recursos humanos son muy insuficientes. Este es un tema que cuesta mucho trabajo en los siguientes planes, nóminas, contratos, estabilización de plantillas. No es un tema fácil que se pueda abordar, es costoso, pero hay que asumir que es esencial y que si no se toman medidas en este sentido, pues seguirá siendo uno de los grandes obstáculos a la hora de conseguir logros en el siguiente plan. Los agentes implicados señalan que la dotación de recursos ha sido, en términos generales, insuficiente para desarrollar todas las actuaciones que el plan tenía previstas. Decía que había excesivas actuaciones, y las carencias de recursos, especialmente humanos, pues ha sido también una de las dificultades que ha impedido poder llevar todas las acciones al logro. Y como última pregunta, queríamos saber si existen razones relacionadas con la ineficiencia, o sea, con la incapacidad de conseguir los logros, que explican que no se ha llevado a cabo alguna acción o programa. Es decir, no lo hemos llevado porque no somos capaces de llevarlo, es que no somos capaces porque no somos buenos profesionales, o porque no tenemos recursos, que son dos cosas distintas, ¿vale? Antes hemos estado analizando si no habíamos sido capaces por los recursos. Ahora queremos saber si tiene que ver con la forma en la que hemos diseñado la manera de hacerlo. Y aquí volvemos a destacar que el problema es la insuficiencia de recursos humanos como un obstáculo para la ejecución del plan. La gente dice que a pesar del esfuerzo, del compromiso y el desempeño de los colectivos que tienen que llevar a cabo este tipo de trabajo, tanto a nivel regional como de delegaciones, como a nivel local, a pesar de todo ese esfuerzo, este esfuerzo es insuficiente, y muchas de las cosas que no se consiguen es debido a esta falta de estabilidad y de suficientes recursos humanos para llevar. Bien. No creáis que a la hora de responder a estas preguntas le hemos hecho las preguntas así a la gente, le hemos dado estas 12 preguntas y a partir de ahí no. Hemos establecido un cuestionario que se dirigió a 350 técnicos municipales, de los que nos contestaron solo 100. Esto es un tema que nos preocupa mucho, porque 100 personas nada más, cuando estás evaluando tu propia política, responden a este tema. Hemos hecho también acercamiento a los niños y las niñas con un cuestionario a través de los propios técnicos municipales en los consejos locales. Nos hemos acercado, hemos hecho 4 grupos focales, como os he comentado, y hemos hecho preguntas que nos permitían ir
evidenciando y sacando opiniones. Y bueno, todo ello nos ha permitido ir respondiendo a estas preguntas. Todo esto tiene un proceso luego complicado de ir sacando la información de un lado y otro para poder evidenciar la respuesta, pero la verdad es que yo os animo a que entréis en el Observatorio de la Infancia de Andalucía, en donde encontraréis el informe completo con todos los informes parciales del cuestionario, de los grupos focales, del cuestionario de los niños y las niñas, que creo que podrá resultar muy interesante. Pero ¿qué es lo que es más interesante? Son no solo las respuestas a estas 12 preguntas, sino también las conclusiones y las recomendaciones que a raíz de este proceso podemos hacer. He de decir que cuando nosotros hemos elaborado el cuestionario o cuando hemos hecho las conclusiones o cuando se ha hecho la interpretación de los datos, esto no ha sido una tarea exclusiva del Instituto Andaluz de Administración Pública, sino que toda esa oficina técnica que os hemos dicho, el observatorio, UNICEF, el Servicio de Prevención con Pilar Hidalgo e Isabel Corrales, que han sido las dos personas que han trabajado, o Juan como coordinador, y el propio equipo del Instituto Andaluz de Administración Pública, en el que quiero nombrar a mi compañero Dani Romero, que ha sido una persona que ha estado ahí llevando el trabajo duro de toda esta evaluación, y yo misma, pues, entre todos hemos colaborado en todas las fases, en la construcción de los instrumentos, en el análisis de la información, en decidir en las convocatorias, en llevar los grupos focales. Bueno, nos hemos repartido el trabajo y todos hemos trabajado para que este informe fuera posible. ¿Cuáles han sido los principales logros de este segundo plan? Pues sin duda la atención a la infancia víctima de violencia en el ámbito familiar y su instrumento, el SINIA. Este sí que ha sido el éxito, podríamos decir, que claramente todo el mundo ha determinado. También el fomento de la participación de los niños y las niñas, especialmente con las evidencias del número de planes locales de infancia y adolescencia que se han logrado en estos 4 años y con los consejos locales de infancia que se han logrado en estos 4 años. Y también todo el sistema de atención a la infancia vulnerable, que se ha desarrollado mucho durante estos 4 años. Esto podríamos decir que son los principales logros del segundo plan. Pero así todo, una evaluación se hace para mejorar. Entonces, no podemos regodearnos en lo que ya se ha conseguido, sino también analizar todo lo que nos queda por conseguir. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que podemos decir más importantes que se pueden sacar, se pueden extraer de las conclusiones del informe? Pues que hay que mejorar la percepción que tienen los niños y las niñas acerca de esta atención a las víctimas de violencia, porque los niños y las niñas con los que hemos hablado no son conscientes que les estamos ayudando, que los estamos protegiendo. ¿Vale? Entonces yo creo que es importante que este tema, creemos nosotros que es importante que este tema lo visibilicen también los niños y las niñas. Y hay que visibilizar y difundir también los beneficios de la participación. ¿Por qué es importante que un niño y una niña participen en un consejo local? ¿De qué manera conseguimos que lo que los niños y las niñas quieren vayan a las políticas locales? Eso hay que visibilizarlo. Los niños y las niñas tienen que saber por qué es importante y qué van a sacar, qué beneficios van a obtener ellos y ellas con participar en estos consejos locales. En tercer lugar, no podemos olvidarnos de que uno de los grandes problemas que quería conseguir el segundo plan no solamente no se ha atajado, sino que se ha incrementado. Y, por tanto, consideramos que el tercer plan debería de atajar la pobreza infantil y la exclusión como una de sus prioridades. En cuanto a los obstáculos que se han planteado y que deberían remover las siguientes políticas públicas, está esa carencia del enfoque transversal de las políticas de infancia, para que no solo políticas sociales sea la que se involucre, sino que se involucre las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas de juventud, las de empleo, todas las políticas. El impulso a la territorialización de las políticas de infancia, especialmente, hemos dicho, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que han desarrollado mucho menos las políticas de infancia que los grandes municipios, y especial atención a la salud infantil, ¿no? Como uno de los elementos que ha quedado pendiente en este segundo plan. ¿Qué recomendaciones hacemos ya desde lo técnico para conseguir tener un mayor seguimiento y una mejora en este plan? Pues tener un sistema de seguimiento y evaluación. No dejar los temas para puntos intermedios y para puntos finales, sino tener una evaluación sistemática, una recogida sistemática que permita, al menos anualmente, establecer cambios en el propio plan. No pensar que el plan es inamovible, sino que el plan se diseña en un determinado momento, pero la evaluación tiene que decir, este programa hay que abandonarlo, este hay que cambiarlo,
cambiarlo, este hay que modificarlo, o necesitamos implementar un nuevo programa porque nos hemos dado cuenta que seguimos sin poder atajar el problema de la pobreza en Andalucía. Bien, pues habrá que poner más recursos para poder atajarlo, porque si no los cambiamos, decía Einstein que el loco es el que pretende que haciendo lo mismo se cambien los resultados. Si no cambian la manera de hacer las cosas, volveremos a tener los mismos resultados. Por lo tanto, animamos a tener objetivos estratégicos evaluables, medibles, con indicadores de contexto que sean fiables porque se hayan recogido de fuentes oficiales. Para eso tenemos el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que nos puede brindar fuentes que realmente nos van a permitir hacer un seguimiento, establecer una línea base previa a la implantación del plan, es decir, cómo están los datos referentes a la infancia antes de empezar el tercer plan, y hacer una evaluación ex ante para conocer si el diseño del tercer plan es el mejor plan que podemos hacer con los recursos que tenemos y en el contexto en el que estamos. En definitiva, para concluir, ¿qué creemos que hay que mantener y potenciar del segundo plan? Pues hay que mantener y potenciar el procedimiento SIMIE, hay que mantener esa implicación de los profesionales que están trabajando en el área de la educación de la infancia, y hay que mantener y potenciar el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual, porque son 3 elementos esenciales que han funcionado bien y que tienen que mantenerse. En cuanto a elementos a mejorar, pues la territorialización de las políticas de infancia, el enfoque transversal, la coordinación entre las áreas, el incremento de medios humanos, por muy difícil que esto sea, atajar la pobreza infantil y la mejora de la atención en la salud infantil. Esto podríamos decir que son las conclusiones que esperamos que resulten interesantes, que os iluminen y que os ayuden a mejorar las políticas de infancia que tenéis que poner en marcha. Bueno, lo bueno que tiene de esta evaluación es que tenemos la gratificación, las personas que hemos estado en la evaluación, de darnos cuenta de que la información que se ha recogido con esta evaluación inmediatamente ha sido percibida como por la Dirección General de Infancia como un valor, se ha tenido en cuenta, ¿no? Y a partir de ahí se ha planteado hacer un tercer plan, que ahora nos explicará la directora general, pues en la que se van a tener en cuenta pues estos datos que hemos recogido. Creemos que ojalá todas las políticas se hicieran así en Andalucía. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer el proceso de planificación del tercer plan. ¿Y cómo? Pues vamos a hacer un diagnóstico de la situación inicial. Estamos ya empezando con el proceso de diagnóstico inicial de cómo están los niños y las niñas y los adolescentes en Andalucía, para saber qué queremos cambiar y definir hasta dónde queremos llegar en el próximo plan. Ya sabemos que lo ideal y lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible es pobreza cero, pero desgraciadamente seguramente la política pública de infancia de aquí a 4 o 5 años no podrá decir pobreza cero en la infancia en Andalucía. Ojalá lo consiguiéramos. Pero sí que podemos decir, vamos a intentar bajar esa tasa de pobreza que hay en Andalucía. Bien, tendremos que establecer si lo vamos a hacer en un 5%, en un 10%, o simplemente vamos a plantearnos, vamos a que no sea más de la que es hasta ahora, que ya con eso conseguiríamos algo. En definitiva, tenemos que definir la situación de partida y tenemos que definir la situación de llegada. Y el plan será aquellos recursos, aquellos medios, aquellos programas que ponemos en marcha durante ese periodo para poder conseguirlo. Bueno, pues en eso estamos, en el momento de la planificación, y lo vamos a hacer pues intentando aportar ese proceso de planificación que ahora va a explicar Antonia, pues 4 elementos importantes que desde el área de evaluación de políticas públicas nos parece que toda política pública debe tener. Y un plan estratégico es el instrumento de la política pública de un gobierno. Y para eso vamos a procurar y vamos a estar allí ayudando a la Dirección General para que haya una coherencia y una lógica en el plan. ¿Y eso qué significa? Pues que los problemas, es decir, las dificultades que se vayan a ver que tiene la infancia en Andalucía, las necesidades, es decir, las carencias, aquello que no tienen que ellos echan en falta, y los retos, es decir, los desafíos que tiene la infancia ahora mismo en Andalucía, pues tengan su respuesta clara en los objetivos y en los programas. Y esto que parece una cosa súper lógica y normal, es decir, que haya una correlación entre las problemáticas, los objetivos y los programas, no siempre es así. A veces proponemos hacer las mismas cosas que veníamos haciendo,
tengan o no tengan que ver con los problemas que hemos dicho que son prioritarios en este momento. Bien, pues una de las funciones que haremos desde los técnicos y las técnicas que estamos acompañando a la Dirección General es ayudarles a que esta lógica del programa no se pierda, aunque haya siempre una correlación interna, una coherencia interna entre problemas, necesidades y retos, objetivos estratégicos y los medios que se ponen en marcha para conseguirlo. También impulsaremos la transparencia. No nos va a costar mucho trabajo porque la Dirección General de Infancia tiene práctica en esto a través del Observatorio de Infancia. Ellos, todos los procedimientos que vayamos haciendo a través para construir el tercer plan, nosotros les recordaremos a la Dirección General de Infancia que tiene que ser transparente, lo tienen que ir explicando antes, durante y después, que no hay que esperar a llegar a crear el plan para explicar a la gente que estamos haciendo el tercer plan, sino que hay que hacer un proceso transparente para la creación del tercer plan. En tercer lugar, les recordaremos también la perspectiva de género. Intentaremos que si la violencia o la discapacidad o los niños inmigrantes, pues hay una diferencia en materia de sexo porque afectan más a los niños o a las niñas en una de estas vulnerabilidades, pues que esto se tenga en cuenta y las políticas también luego sean políticas activas en las que podamos ver que realmente hay una perspectiva de género. Tener una perspectiva de género no significa tener datos desagregados por eso, significa hacer acciones positivas para que la brecha de género se disminuya. Y en tercer lugar, en cuarto y último lugar, este plan nace también con otro de los planteamientos que desde el principio ya quería el segundo plan, que tenía que ver con la participación y que nosotros llevamos al modelo de elaboración de la política pública. Es decir, que en este caso no solamente se busca la participación de los niños y las niñas, que era lo que la política pública quería, sino que queremos que la política pública se elabore participativamente. Por eso haremos algo que va a explicar Antonia posteriormente, que yo no me quiero adelantar, y que procurará que todos los agentes implicados de manera directa o indirecta en la política pública de infancia en Andalucía pues tengan su lugar a la hora de analizar qué es lo que se debe o no se debe hacer en materia de política pública de infancia en Andalucía. Bueno, pues yo me quedo aquí, esperamos que el trabajo que hemos hecho entre todos, porque realmente no ha sido un trabajo del Instituto Andaluz de la Administración Pública, sino que ha sido un trabajo conjunto de este equipo de personas que os hemos dicho que hemos estado, pues que haya sido útil, que realmente hayamos aprendido de la experiencia, porque para eso lo hemos hecho. Y nada más. Paso la palabra otra vez a la directora. Muchas gracias, Mar. La evaluación del segundo plan ha sido una oportunidad, es una oportunidad de cambio, ¿no? Los resultados que habéis podido ver, desde las dificultades hasta los obstáculos, también se construyen en fortaleza, porque el trabajar con estándares de calidad y con evaluación permite poder seguir avanzando en las políticas públicas, que es el objetivo que nos marcamos en la Dirección General de Infancia cuando contactamos con Mar para pedirle que nos apoyase en toda esta evaluación del segundo plan, en la que ya teníamos identificado a priori algunas dificultades que ella ha comentado, ¿no? Pero también se han identificado otras dificultades que son importantes tener en cuenta para seguir avanzando, ¿no? Mar comentaba pues una de las prioridades que tiene que tener el tercer plan, como es la pobreza infantil y la exclusión, pero también tener las buenas prácticas en cuenta, las buenas prácticas que se han desarrollado en el segundo plan, que nos han permitido seguir avanzando. La transversalidad, la coordinación, la salud infantil, el apoyo e incremento de los recursos humanos, pero también su cualificación y formación es importante, ¿no? Yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora mismo en Andalucía, de la mano de que tenemos un marco normativo que es la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que estamos acometiendo sus desarrollos reglamentarios, y el tercer plan también va a ser esa hoja de ruta que nos lleve a ese cambio, a esa instauración de política de infancia con derechos y con enfoque de infancia, ¿no? A mí ahora me gustaría un poco daros a conocer cómo vamos a hacer ese camino, acompañados del IA, acompañados de todas las entidades sociales, de los profesionales y del equipo de la Dirección General de Infancia, que parte del equipo está aquí hoy, y yo quería especialmente agradecer el trabajo que día a día hacen, porque como dice Mar, los recursos humanos también son deficitarios en la Dirección General de Infancia, y si estos proyectos y estos desafíos que nos planteamos día a día siguen su camino y salen, es por el entusiasmo, la ilusión
y la gran calidad, no solo profesional, sino también humana que hay en la Dirección General de Infancia, ¿no? Aquí está parte de mi equipo, ¿no? Y gracias a ellos y a ellas este trabajo es posible. Voy a intentar transmitiros cómo vamos a hacer ese camino, cuál es ese proceso de planificación que de la mano de Mar, gracias, y de su equipo y junto con todos los participantes vamos a ir haciendo a lo largo de los próximos meses. Nos planteamos que como ya se identificaba, hay que mejorar la transversalidad. Las políticas públicas tienen que tener un enfoque transversal y participativo. Por eso se ha diseñado un proceso de planificación estratégica del tercer Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que hemos articulado en 7 fases fundamentalmente, diseñadas con el objetivo de lograr un plan que sea evaluable y que responda a los problemas, a las necesidades y a los retos identificados, que ya se han identificado algunos de esos retos con el segundo Plan de Infancia y Adolescencia. Accedo yo directamente aquí, ¿no? Vale, estupendo. Bueno, pues si veis ahí el proceso de planificación que se ha diseñado, tiene 7 fases. Fundamentalmente en esa fase encontramos en la primera de las fases un marco legislativo estratégico y de gobernanza, que en estos momentos ya hemos elaborado ese marco legislativo estratégico y el modelo de gobernanza y lo tenemos en borrador final. Ese modelo de gobernanza está constituido por una serie de órganos, unos órganos fundamentales que están integrados por un comité director, por personas titulares de los centros directivos implicados en el plan, es decir, por las direcciones generales de todas las consejerías que tienen en competencia en materia de infancia y adolescencia. Ahí abordamos un elemento fundamental que es la transversalidad. Desde ese comité director queremos abordar esa necesaria transversalidad de las políticas de infancia y adolescencia. También queremos integrar en nuestro plan de infancia y adolescencia de Andalucía, en ese tercer plan, otros planes estratégicos que se están desarrollando en otras consejerías y que tienen que ver con la infancia y con la adolescencia de Andalucía. Además del comité director, dentro del plan, del modelo de gobernanza, se ha definido un comité técnico, personal técnico de los centros directivos que están implicados, un comité asesor, personas con experiencia y conocimientos reconocidos, un comité de personas expertas, que son expertos precisamente en materias de infancia y adolescencia, de universidades, organismos internacionales y otras administraciones que nos apoyarán en esa evaluación ex ante que después explicaré. Una oficina técnica que tenemos ubicada en la Dirección General de Infancia como centro directivo promotor del Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, y grupos de interés en el que van a participar agentes clave de las distintas entidades sociales de infancia y profesionales de toda Andalucía. Volvemos aquí. Indudablemente, en todo este modelo de gobernanza es esencial y es fundamental contar con la participación también de los niños, niñas y adolescentes de Andalucía que van a estar incluidos en ese modelo de gobernanza. Estamos trabajando tanto con el Observatorio de la Infancia de Andalucía y sabemos que contamos con la colaboración de UNICEF para abordar una metodología participativa de la infancia y adolescencia en este modelo de gobernanza que hemos definido, porque creemos que, como ya también se deriva de la evaluación del segundo plan de infancia, que tenemos que contar con ello no solamente en su participación en los consejos locales de infancia y adolescencia, sino tomar en consideración todas las aportaciones que ellos van a hacer para el diseño de las políticas a nivel andaluz. Una segunda fase sería la recogida y el análisis y diagnóstico. En el momento actual nos encontramos ultimando el borrador final, donde se han recogido datos tanto internos como externos relacionados con los distintos ámbitos y dimensiones que afectan a la infancia y adolescencia: pobreza, salud, educación, riesgo, desprotección, conflictividad familiar, violencia de género, violencia sexual, sistema de protección a menores, justicia juvenil, niños, niñas, adolescentes migrantes no acompañados, niños, niñas y adolescentes LGTBI, TIC y uso de Internet, participación infantil. Esta será la segunda fase en la que nos encontramos actualmente. Una tercera fase de ese proceso de planificación del tercer plan de infancia y adolescencia de Andalucía será plantear prioridades, objetivos y líneas estratégicas que serán definidas por el comité director una vez que se han analizado las conclusiones del diagnóstico participativo.
En una cuarta fase, estaremos ya en los programas y medidas y evaluación de los distintos programas y medidas que serán expuestos por el comité técnico una vez que se han identificado las prioridades, las necesidades y los retos. Tendremos finalmente, o casi finalmente, un primer borrador del plan, que ahí, con el asesoramiento del IAP, se nos ha insistido mucho en que ese primer borrador del plan tiene que pasar por una evaluación ex ante, muy importante, por parte del Comité de Personas Expertas. Y finalmente esperamos tener esa versión final del plan en junio del 2022, de acuerdo con el cronograma que ahora también os voy a presentar, según el cual el diagnóstico participativo pues, estaría ultimado en el mes de enero del 2022. En febrero estarían definidas las prioridades, objetivos y líneas estratégicas y posteriormente el diseño de programas, medidas y sistemas de evaluación en los meses de febrero y marzo. Y momento en el cual podremos contar con el primer borrador del plan, realizar la evaluación ex ante y en junio contar con la versión final del plan. Aquí en esta presentación aparece pues, el cronograma general del tercer plan que se ha diseñado. El 29 de junio del 2021, como comentaba antes Juan, se aprobó el acuerdo del Consejo de Gobierno del tercer plan de infancia y adolescencia de Andalucía. El 15 de septiembre del 2021 se firmaron los términos de referencia para colaborar con el área de evaluación de políticas públicas del IA y la Dirección General de Infancia. Ya contamos con ese modelo de gobernanza que ya está definido y garantiza la reflexión y la participación para la toma de decisiones de todos los agentes implicados. El cronograma que tenéis ahí se ha validado con el IAP, que tiene experiencia en todo el desarrollo de planes estratégicos. Se está ultimando el marco jurídico y estratégico del plan y tenemos definido el alcance de la población diana. Es decir, Mar nos insistía mucho en la importancia, en la finalidad, en los destinatarios, quién era esa población diana a la cual queríamos orientar las principales líneas estratégicas del tercer plan de infancia y adolescencia de Andalucía y a quién especialmente teníamos que tener en cuenta. Especialmente tenemos que tener en cuenta a la infancia más vulnerable, infancia en situación de pobreza y exclusión, niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, niños y niñas y adolescentes con diversidad funcional, con problemas de salud mental, víctimas de acoso escolar, víctimas de violencia sexual, LGTBI y niños y niñas del Sistema de Protección de Menores de Andalucía. Se han identificado las fuentes de información y las dimensiones y ámbitos que afectan a esa población diana que os he mencionado. Y una vez que finalicen estas jornadas en las que hoy nos encontramos presentando los resultados del segundo plan y las líneas de trabajo del tercer plan de infancia, se van a publicar, como comentaba antes Mar, en la web del Observatorio de la Infancia de Andalucía. Gracias al Observatorio también por el gran apoyo que siempre nos presta y por el gran trabajo también que vamos a hacer en colaboración para hacer realidad el tercer plan de infancia y adolescencia. Y se va a publicar también estos resultados en el portal de la transparencia. Comentaba antes Mar la importancia de la transparencia. La transparencia no solamente es una obligación de las administraciones públicas, sino también es una manera de contar con la participación a través de poner en valor pues, resultados que nos están indicando también oportunidades de mejora, ¿no? Y también después queríamos pedir la colaboración a todos los asistentes para seguir avanzando en este tercer plan en el que ya estamos trabajando intensamente, ¿no? Y contar con vuestras aportaciones. En el mes de diciembre queremos desarrollar unas jornadas participativas en el marco del Foro de la Infancia 2021 que nos sirva para el diagnóstico del tercer plan de infancia y adolescencia y sean un espacio para poder recoger información, opiniones, una visión conjunta de los distintos colectivos que intervienen en infancia y adolescencia, de los niños, niñas y adolescentes. Un encuentro participativo en el que poder seguir avanzando en el tercer plan de infancia y adolescencia. Se han preparado una serie de fichas de trabajo que os haremos llegar mediante correo electrónico para que podáis transmitir todas estas necesidades, esa identificación que tenéis hecho desde los distintos colectivos y que nos las podáis hacer llegar y que vamos a avanzar en esas jornadas participativas porque bueno, si veis ahí el cronograma, hemos cogido ritmo, tenemos que seguir con ese ritmo, no podemos parar porque tenemos ese objetivo muy claro
en junio del 2022, que tengamos definido el plan con una prioridad presupuestaria, tal como está recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, donde tengamos que superar esas dificultades que decía antes Mar, ¿no? Como es el incremento de los recursos humanos tan necesarios en las entidades locales, en las administraciones públicas también de la Junta de Andalucía y en todos los colectivos que trabajan con infancia y adolescencia. Así es que yo creo que llegados a este momento, si hay alguna cuestión que se quiera profundizar un poquito más, pues podemos abrir un turno de preguntas, de sugerencias, ¿vale? Voy a aprovechar para contar lo del cuestionario, ¿no, Pilar? Que no sé si ha quedado suficientemente claro. Una vez presentado el informe y también llevando a la fuente directa el observatorio para que quien quiera coger más información, que la tengáis, se os va a mandar a todas las personas que se ha invitado a esta jornada presencial o online un pequeñísimo cuestionario de 4 preguntas en el que os vamos a pedir qué reflexión os supone a vosotros lo que habéis escuchado de los resultados de la evaluación del segundo plan y sobre todo pistas para el tercer plan. Entonces, os pedimos a todas las personas que vais a recibir ese cuestionario con un enlace de una URL que contestéis ese cuestionario, que os lo pasaremos ahora. Cuanto antes lo contestéis, si puede ser en esta misma semana, mejor que mejor, porque será muy fácil y bueno, pues nos permitirá que nos digáis de todo lo que hemos dicho, dónde consideráis que debemos hacer, se debe hacer hincapié, ¿no? Os pido colaboración activa con ese pequeño cuestionario que os va a llegar pues seguramente mañana como muy tarde. Bueno, pues... Sí. Sí, ahora sí. En primer lugar, quería agradecer la invitación a la Dirección General y a los intervinientes, pues enhorabuena por vuestra participación. Hemos aprendido todos mucho, todas mucho. Yo vengo en nombre de la Asociación Cresco, somos una asociación de familias LGTB de Andalucía. Me parece muy interesante que para el tercer plan se plantee a la infancia y a la adolescencia LGTBI desde un punto de vista transversal. En el segundo plan veo que está recogida, pero desde el planteamiento de ser víctimas de acoso, de violencia en el entorno educativo. Desgraciadamente, nuestra infancia y nuestra adolescencia es víctima no solamente en el entorno educativo, sino que también en el entorno familiar y también son víctimas en el entorno incluso sanitario. Los menores y los infantes LGTBI y en especial las personas trans, nuestros niños, niñas, niñas trans e intersexuales sufren violencia en el entorno sanitario. Es muy importante que se ponga una visión especial en este ámbito, porque su desarrollo mental y personal va a depender mucho de cómo se trabaje con ellos, ellas en estos momentos. Y también me gustaría eso, que no nos limitáramos solamente a ver a nuestros niños, niñas, niñas desde el punto de vista de víctimas de violencia o de discriminación, sino que se les facilitara un desarrollo vivencial de la manera correcta en todo su proceso de crecimiento como persona. Van a ser mucho más felices si se les considera lo que son, unos niños, unas niñas y unos niños que necesiten sus entornos saludables, donde se puedan desarrollar en libertad y no solamente como objetos de violencia. Evidentemente tenemos que poner un foco muy importante en ese aspecto, en el aspecto de la violencia y en el sufrimiento que puedan tener en su proceso de crecimiento, pero más allá de esos aspectos, vamos a intentar que tengamos unos niños y unas niñas y unos niños felices desde el primer momento que puedan sentirse como son. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Cuál era tu nombre? Sí, Agus Burgos. Agus. Muchas gracias.
Como decía antes, nosotros hemos puesto el foco en este tercer plan de infancia y adolescencia en la parte más vulnerable de la infancia y adolescencia, ¿no? Ya nos lo planteamos como una necesidad, son varias las reuniones y sobre todo desde la Dirección General de Diversidad que se ha tenido con la Asociación Cresco, conocemos la situación, no solamente las dificultades, sino también las oportunidades que nos da este tercer plan para la infancia, ¿no? Nos gustaría también contar con vosotros a través de las fichas que vaya a poder hacernos llegar, pero en otros momentos de participación. Este va a ser un plan tremendamente participativo, como no podía ser de otra manera. Vamos a tener ese modelo de gobernanza, una serie de grupos de interés donde vamos a poder volcar toda la participación de las entidades y de los colectivos, ¿no? Y nos gustaría también que toda esa parte nos pudiera aportar a mejorar y a establecer líneas estratégicas a través del tercer plan de infancia y adolescencia que realmente podamos llegar a esa situación de bienestar que tú comentabas, ¿no? Muchas gracias por la participación. Hola, buenas. Soy Juanjo Casado de la Asociación Infania de Málaga, un servicio de atención al acogimiento familiar y no sé si se me ha escapado, pero no he visto referencias al entorno educativo, es decir, al tema relacionado con la educación. Sí que he visto referencias al tema de salud, pero es porque no lo habéis, o sea, porque si existe en el plan y no simplemente a nivel expositivo no lo habéis contemplado, o porque en los resultados no han sido relevantes, o no sé. Quería interesarme por ese aspecto. A ver, yo diría que no ha salido nada educativo porque podemos decir que en lo educativo no ha habido nada llamativo. Es decir, porque no ha sido nombrado por nadie de gente que ha estado allí, ha sido nombrado el tema educativo como ahora mismo como un espacio más conflictivo para la infancia. Eso no quiere decir que no sea importante, sino simplemente que nosotros hemos hecho hincapié en la búsqueda de las buenas prácticas y de las cosas que teníamos que mantener y en la búsqueda de las cosas que no estaban funcionando bien y que había que cambiar y modificar de alguna manera. Y por lo que sea, el espacio educativo no ha salido. Que no haya salido no quiere decir que no sea importante y que no haya que seguir trabajando en él, sino que seguramente podemos extraer o podemos extrapolar que seguramente el papel y el rol, porque sí lo ha dicho alguna gente con la que hemos consultado, el papel y el rol que estaba haciendo los centros educativos a nivel local era un papel importante. De hecho, son colaboradores en los consejos locales, son quienes que ayudan un poco a transmitir toda la filosofía de la ciudad amiga de la infancia, tienen un rol importante. Y es verdad que aquí no ha salido nada destacable con respecto a ello, pero seguramente porque ni han destacado excesivamente ni han destacado por lo malo. No, por eso no ha salido, vamos, no por otra cosa. Hola, agradeceros porque he aprendido muchísimo. Soy Rocío, soy trabajadora social de la Fundación Gota de Leche y nosotros nos dedicamos, tenemos programas con la Junta y con el Ayuntamiento de Sevilla para el abordaje de la salud mental de los niños. Para este año nos encontramos que no hemos podido solicitar el programa PAINAR dirigidos a niños en acogimiento de atención integral en salud a niños en acogimiento residencial, porque se nos pedían 3 sedes en 3 sitios distintos. Entonces estos niños, los 400 niños que hay en Andalucía, en concreto en Sevilla hay 400 niños que al ser quitados de su familia o separados de su familia, pues casi todos necesitarían terapia. Nosotros nos dedicábamos al abordaje desde una evaluación y luego la psiquiatra establecía el plan de tratamiento y se servía para que estos niños fuesen atendidos con más diligencia, ya que son unos niños muy vulnerables todos los que están en los centros de protección. Entonces nos encontramos con que programas que se dedican a la salud mental, que aquí se ha dicho, que es una de las grandes áreas de mejora que se tienen, pues nos encontramos fuera este año y técnicos importantes, porque psiquiatras infantiles pues hay pocos, el reconocimiento de la actividad de la psiquiatría infantil ha sido este año, y bueno, entidades que nos dedicamos a la salud mental de los menores, pues nos encontramos que nos quedamos fuera del círculo. No entiendo muy bien cómo se va a abordar si luego no podemos solicitar
estar presente, apoyando, y que se sabe que desde la salud pública no se llega. Nosotros agilizamos y pretendemos que la salud pública esté ahí, pero nosotros nos dedicamos a agilizar todos esos trámites. Y mi pregunta es para cualquiera de vosotros que me podáis contestar el por qué y cómo se ha previsto para este año el tema de las subvenciones. Del IRPF me refiero. Es que salud mental nos hemos dedicado. Nosotros tenemos a la doctora Lucia Balado, tenemos psiquiatra, tenemos psicólogos especializados en la parte conductual, en la parte emocional y en la parte cognitiva, y sin embargo, pues este año no vamos a poder trabajar con los niños del sistema de protección. Muchas gracias, Rocío. En concreto, lo que estás planteando tiene que ver con la convocatoria de IRPF, con las bases reguladoras que recogía un ámbito al menos de 3 provincias. Esos son lo que están definidos las bases reguladoras. La atención a los niños del sistema de protección de menores la tenemos garantizada a través del programa psicoterapéutico que va a entrar en concierto social después de haber sido evaluado. Se va a implementar en toda Andalucía. En breve vamos a tenerlo, lo teníamos ya funcionando precisamente mediante IRPF, y en breve ya se está cerrando la licitación. Ese programa va a estar mediante concierto social en la estructura de los recursos que tiene el sistema de atención a la infancia y adolescencia que está en protección de menores. Con lo cual, la cobertura a través de ese programa psicoterapéutico, que es un programa muy especializado, se va a dar en Andalucía, como se estaba dando en estos 2 últimos años. Se va a dar en Andalucía y además no solamente para los niños del sistema de protección de menores, sino también para los extutelados, tal como está recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia, hasta los 25 años, que es la cobertura en la cual se ubica el psicoterapéutico. Por otra parte, también comentarte que se recoge en la Ley de Infancia y Adolescencia un trato preferente para los niños del sistema de protección de menores, que implica una prioridad en la atención de la salud mental infanto-juvenil que se da desde el sistema público. Todos esos aspectos de trato preferente a los niños más vulnerables que se ubican en el sistema de protección de menores están recogidos en la ley, se desarrollarán reglamentariamente y se implementarán a través de la hoja de ruta que nos va a permitir el tercer plan de infancia y adolescencia. ¿Alguna cuestión más que queráis plantear? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, por vuestra parte, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues sin más, si no hay más cuestiones que comentar, pediros la colaboración. ¿Me calla ahora? ¿Me escucháis? ¿Quién? Ah, Ignacio, muy buenas. No te vemos, pero te escuchamos. Vale, mira. Ignacio Gómez de Terrero, ¿verdad? Sí, Ignacio Gómez Terrero. Ante todo, felicitaros. Me ha interesado muchísimo y abre un camino de esperanza tremendo. Yo solamente quería incidir en una cosa que me preocupa mucho, que es la etapa de 0-6 años. O sea, en las escuelas infantiles creo que está la base de la educación. Los niños son esponjas en esa etapa, os consta a los psicólogos, de 0 a 6 años. Luis Rojas Marcos decía que lo que se siembra en la etapa de escuela infantil se cultiva en los colegios, por supuesto en la etapa infantil, la familia es fundamental, y da su fruto en la adolescencia. Creo que es muy importante que en plan próximo tenga muy en cuenta la herramienta de la escuela infantil, en que las familias están precisamente más predispuestas a la faceta de educativa. Es lo único que quería aportar, porque es una etapa que como pediatra me preocupaba mucho. El aspecto de la promoción del estilo de vida creo que debe primar, y seguro que va a primar en el tercer plan. Nada más que eso, Antonia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Eres una voz, de repente ha entrado la voz de Ignacio aquí en el salón y parece que estaba Dios interviniendo y aportando su valiosa sugerencia. Muchas gracias, Ignacio. De nada. Bueno, pues si no hay más cuestiones,
cerramos y clausuramos esta presentación y esta difusión de los resultados del segundo plan, de la hoja de ruta del tercer plan, agradeciendo pues a Juan José Jiménez el trabajo que ha desarrollado durante tantos años por las políticas de infancia y adolescencia en Andalucía, aunque él ahora ya no sea el jefe del Servicio de Prevención de la Delegación de Huelva. Yo estoy segura que va a seguir muy vinculado a todo el tema de infancia y adolescencia, y de hecho vamos a contar con él. Sé que vamos a contar con él, aunque no le hayamos preguntado, en todo lo que tenga que ver con el tercer plan, y bueno, que siempre va a estar disponible para seguir avanzando, ¿no? Muchas gracias, Mar, porque indudablemente si no es con una evaluación rigurosa y con un diseño riguroso, pues difícilmente vayamos a hacer un plan que sea eficaz y eficiente y que cumpla los objetivos que nos hemos propuesto. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes y también los que nos están viendo por streaming, y a la Universidad de Sevilla por habernos cedido este espacio y por su colaboración, al equipo de la Dirección General de Infancia, del Observatorio de la Infancia de Andalucía, y a todas las entidades que día a día trabajamos en equipo, porque no hay otra manera de poder trabajar si no es en equipo, con las entidades, con los profesionales, con los colegios profesionales, pues transversalmente, que es un gran reto el que tenemos el gran reto también de la coordinación, la colaboración y la cooperación. Y también, pues, enmarcar nuestro plan de infancia, nuestro tercer plan de infancia, en la hoja de ruta que también nos marca la Agenda 2030. No podemos olvidar esos objetivos de desarrollo sostenible que nos marca la Agenda 2030, que requieren un compromiso no solamente de los que estamos aquí o de los que están por streaming siguiéndonos, sino de toda la ciudadanía, de cada uno de nosotros y nosotras, para transformar el mundo y tratar de construir algo más positivo. Muchas gracias y seguimos trabajando.